Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. La primera señal fue un relámpago cayendo sobre una bomba de diésel bajo la lluvia. El fuego explotó 2 islas más allá y sentí el golpe en el pecho. No sabía que ese viaje ya venía mirándome desde antes. Era 1991 y yo llevaba apenas mi 3er año manejando camión. Salí de Hondo, Mississippi, con aluminio para una fábrica pequeña en Nebraska. Era una carga de cierre, de esas que no pueden llegar tarde. Si yo fallaba, la planta se apagaba. Así que seguí sin parar, tragando café y cansancio como si fueran lo mismo. En Springfield, cargué combustible y me fui 5 minutos antes del tornado. Cuando supe lo del tornado, ya estaba lejos, con las manos duras sobre el volante. En Kansas City paré por café, pero el café ya no servía. El cansancio no era sueño todavía. Era algo más espeso, como una manta mojada detrás de los ojos. A las 8 de la mañana crucé Beloit, Kansas, y debí detenerme. No lo hice. Recuerdo estirar la mano para voltear un cassette de Dwight Yoakam. Ese gesto pequeño fue la última cosa normal. Me dormí con los ojos abiertos. Debí manejar así unas 5 millas, viendo sin estar allí. No vi las señales de construcción. No vi el final del camino. Después del impacto, no recuerdo metal ni dolor. Recuerdo otra cosa. Seguía en el camión, pero también no estaba en él. Era el mismo lugar y a la vez estaba fuera del tiempo. No había reloj, ni distancia, ni peso. El aire no se movía, pero todo parecía vivo. Entonces escuché una voz. No sé si era una voz o varias hablando desde un solo punto. Me dijeron que no tuviera miedo. Y lo extraño fue que no lo tuve. Sentí una calma tan completa que casi dolía. Como si por primera vez recordara cómo se siente estar entero. Me mostraron el siguiente cruce. Pero también me dijeron que debía quedarme allí. Que no siguiera más lejos. Luego me preguntaron si recordaba aquellas fiebres raras de mi infancia, parecidas a epilepsia, cuando mi cuerpo temblaba y nadie entendía por qué. Yo sí las recordaba. Entonces me las mostraron desde afuera. Ellos estaban allí. También me enseñaron el accidente de bicicleta cuando tenía 5 años. Vi la caída, el polvo, el borde del mundo torciéndose, y otra vez allí estaban. Después vi el nacimiento de mi primer hijo. No vi doctores ni rostros con claridad, solo esa presencia constante, observando sin invadir, como si hubiera estado conmigo en momentos que yo jamás noté. Me mostraron más cosas. Lo sé porque sentí el peso de entenderlas, pero no me dejaron conservarlas. Esas partes se cerraron en mí como una puerta sellada. Entonces dijeron que yo todavía no había terminado. Y movieron mi atención hacia el piso de la cabina. Había un cuerpo tirado allí abajo. Lo miré como se mira a un extraño encontrado en una pesadilla. Pregunté quién era. Me respondieron que más me valía despertarlo, o moriría en el fuego. Me incliné para sacudirle el brazo, y en ese instante entendí algo imposible. El hombre en el suelo era yo. No sentí horror de inmediato. Sentí una clase de choque silencioso, como caer sin moverse. La voz dijo que la única salida era atravesar el fuego. Dijo que estaría bien. Y luego ya no hubo calma. Volví a mi cuerpo tosiendo humo negro. El aire raspaba como vidrio molido dentro de la garganta. Mis pulmones se cerraban y cada segundo olía a plástico ardiendo. El calor
No parecía calor. Parecía una voluntad empujándome hacia atrás. Aún así, salí. Después vinieron las quemaduras, tercer y cuarto grado, sobre gran parte del torso y brazos. 30% de la parte superior del cuerpo. Dolor, injertos, tiempo roto. Todo eso pertenece a la historia que otros pueden contar. La mía termina en otro lugar. Termina con una presencia que conocía mis cruces antes que yo. Con una voz que me pidió salvar a un hombre ardiendo. Y con la certeza de que, por un momento, lo vi desde afuera. Todavía manejo algunas noches en sueños. Y a veces, justo antes de despertar, siento que alguien sigue allí. Esperando en el próximo cruce. La rueda delantera me aplastó el pecho antes de que pudiera entender que iba a morir. Vi al conductor bajar como si todo hubiera pasado demasiado lento. Le dije que quitara el camión de encima. Cuando retrocedió, sentí mi pecho romperse por dentro. Como pisar galletas secas muy despacio dentro de mi cuerpo. No había casi sangre, solo mi mano derecha abierta y mojada. Pensé que tal vez no era tan grave. Entonces intenté respirar. Y no entró nada. El aire desapareció del mundo. Me encogí sobre el asfalto en posición fetal. Cada segundo raspaba por dentro como vidrio fino. Intenté quedarme quieto. Intenté ahorrar el poco oxígeno que me quedaba. Intenté meditar para no entrar en pánico. El ruido de la carretera se fue apagando. Primero los motores, luego las voces, luego todo. Y entré en algo imposible. Se sintió como hundirme en un jacuzzi perfecto. Ni frío, ni calor, ni peso, ni dolor. Solo una temperatura exacta que mi cuerpo nunca había conocido. Una quietud total y un amor inmenso. Tan absoluto que todo lo material se volvió ridículo. Mi moto, la carretera, mi nombre, mis miedos, todo cayó lejos de mí como ropa mojada. Después estuve de pie en un campo hermoso. No recuerdo haber caminado hasta allí. Simplemente estaba ahí. El cielo era azul intenso, brillante, pero sin lastimar los ojos. La luz no venía del sol. Parecía salir de todas partes a la vez. Entonces las vi. Mi madre y mi abuela. Muertas desde hacía años. Estaban a unos 12 metros de mí, con vestidos negros y perlas. No se veían ancianas. Se veían jóvenes, hermosas, como si el tiempo hubiera retrocedido y las hubiera perdonado. Sentí que debía correr hacia ellas. Y corrí, pero no como aquí. Corría sin esfuerzo, como si el suelo no pesara, como si el aire me llevara. Entonces miré a mi abuela. Tenía una lágrima en la mejilla. Y supe algo horrible antes de oírlo. No me iban a dejar quedarme. Mi madre habló primero. No puedes quedarte. Seguí avanzando. Quería abrazarlas. Quería cruzar esa última distancia. Mi madre repitió que debía volver. Yo seguí. Cada paso era más ligero y más desesperado. Hasta que me detuve a pocos metros. No porque quisiera, sino porque algo me detuvo sin tocarme. Entonces dijo: tienes que regresar. No estamos listos para ti. Escuchar eso dolió más que el camión. Di un solo paso hacia atrás y el campo empezó a romperse, como una película quemándose desde los bordes. La luz azul se rasgó.
el amor se retiró de golpe. Volvió el peso. Volvió el dolor. Volvió una voz de mujer atravesando todo. Tenemos pulso. Señor M, quédese con nosotros. Recuerdo haberme enfurecido. Pensé, déjenme en paz. Hagan lo que tengan que hacer, porque yo ya no tenía a dónde ir. Después no hubo campo, ni cielo, ni perlas, solo oscuridad pesada. Desperté 6 semanas después en un hospital. Pero lo peor no fue el dolor, fue saber que al otro lado sí había alguien esperándome. Y aún así me devolvieron. Desde entonces, cuando cierro los ojos, todavía veo esa lágrima. La primera señal fue que el aire dejó de obedecerme. 3 picaduras de viuda negra ardían en mi brazo como clavos calientes bajo la piel. Me recosté en el sofá intentando respirar sin hacer ruido. Cada inhalación era corta, áspera, insuficiente. Sentí el pecho apretado, como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. Cerré los ojos, solo un momento. Y de pronto pude ver la cocina. Mi esposo estaba en el fregadero lavando platos. Le hablaba a nuestra hija, sentada en su silla alta. Ella golpeaba un juguete azul contra la bandeja. Escuché ese golpecito hueco con una claridad horrible, porque mis ojos seguían cerrados. Abrí los ojos de golpe. El pie del sofá estaba varios pies debajo de mí. No entendí enseguida lo que eso significaba. Solo supe que yo no debía estar allí arriba. Quise gritarle a mi esposo que llamara al 911, pero algo me detuvo. Y entonces hice algo que no hacía de verdad desde hacía años. Empecé a orar. En cuanto oré, todo comenzó a girar. No era un mareo normal. Era como si el espacio se hubiera soltado de sus tornillos. Giraba yo, giraba la sala, giraba el silencio. Y después llegaron las sombras. No las vi como personas. Eran pliegues oscuros, densos, conscientes. Se envolvían alrededor de mí y sobre mí, como telas mojadas que respiraban. La temperatura cayó de golpe. Sentí presión en la garganta, en el pecho, en la cara, casi como si me cubrieran para apagarme. Tuve un miedo primitivo, absoluto, animal. Pensé que si moría así, no iba hacia Dios. Pensé que algo horrible me estaba esperando. Entonces rogué perdón. No una oración bonita, no una oración aprendida, un ruego desesperado, roto, avergonzado. Le pedí misericordia a Dios como una niña perdida. Y fue entonces cuando apareció. No era la luz blanca de la que habla la gente. Era un color que todavía no sé nombrar. Violeta y blanco y azul al mismo tiempo. Fluorescente, suave, vivo. No venía de una lámpara ni de un lugar. Era más bien una presencia hecha de luz. Como un estanque suspendido, tibio, inmenso, esperándome. Radiaba calma, radiaba hogar, radiaba una ternura que me desarmó por dentro. Yo quería ir hacia esa luz. Quería entrar en ella y desaparecer de todo dolor. Pero también supe, con una certeza terrible, lo que significaba. Si iba hacia ella, no volvía.
Sentí amor y pánico al mismo tiempo. Pensé en mi esposo, pensé en mi hija pequeña golpeando aquel juguete azul. Pensé en la pérdida que ya había marcado a mi esposo desde niño. Y supe que ellos no debían quedarse sin mí. Lloré por dentro porque no estaba segura de poder elegir. Sentí que la decisión no me pertenecía del todo. Así que le supliqué al Señor otra oportunidad. Le prometí volver. Le prometí abrirle otra vez mi corazón. Le prometí dejar atrás todo lo que me había podrido por dentro. No sé cuánto duró ese silencio. Tal vez segundos. Tal vez una eternidad doblada sobre sí misma. El tiempo allí no caminaba como aquí. Solo se acumulaba. Luego sentí un tirón brusco. Como si me arrancaran desde muy lejos para meterme en algo demasiado pequeño. El peso volvió primero. Después, el dolor. Después, el hambre de aire. Regresé a mi cuerpo como se cae al agua helada. Mi esposo me encontró sin respiración y sin pulso. Debió de ser solo un instante aquí, pero yo había estado en otro lugar. Desde entonces no puedo olvidar las sombras, ni la calidez imposible de aquella luz. Estoy agradecida por haber vuelto y avergonzada de haber necesitado algo tan extremo para despertar. A veces todavía me pregunto qué me estaba envolviendo aquella noche. Y si la luz apareció porque alcancé a pedir ayuda. La primera vez que morí, nadie en la sala pareció notarlo. No sentí dolor, ni miedo, ni siquiera sorpresa. Solo una ligereza imposible, como si el aire me sostuviera desde adentro. Abajo estaba mi cuerpo, inmóvil, abierto a manos ajenas que no podía sentir. Flotaba cerca del techo, en la esquina superior del quirófano. Desde allí, veía todo con una claridad cruel. Una enfermera insertaba un catéter con movimientos precisos y rápidos. Otra acomodaba telas sobre mi cuerpo, ocultándome por partes. El anestesiólogo miraba unos monitores detrás de él y escribía en una tabla. Recuerdo el brillo verdoso de las pantallas y el metal helado del cuarto. Aunque no tenía piel, juraría que sentía la temperatura. Todo parecía distante, amortiguado, como si el sonido atravesara agua espesa. No me importaba que esa mujer sobre la mesa fuera yo. Eso es lo que más me perturbó después. La indiferencia absoluta. Miré alrededor buscando algo que no sabía nombrar. No era una puerta, ni una luz, ni una voz. Era una sensación simple y firme. Tenía que ir a alguna parte. Y entonces él estaba allí. A mi lado, suspendido conmigo, como si siempre hubiera sabido encontrarme. Era mi padre. Había muerto cuando yo tenía 9 años, pero no se veía enfermo, ni cansado, ni lejano. Se veía joven, feliz. No habló al principio, y aún así supe que era él. Hay reconocimientos que no pasan por la cara ni por la voz. Pasan por algo más hondo. Sentí una paz tan completa que casi dolía. Como recordar de golpe un lugar olvidado. Hablamos de la familia, de cosas pequeñas, de quienes seguían abajo. Yo le dije que no me dejara nunca más. Lo dije con la urgencia de la niña que fui. Él sonrió como si el tiempo no significara nada allí.
Me dijo que volveríamos a estar juntas pronto, que no me preocupara por él, que todo iba a estar bien. Yo no quería escuchar eso, no quería volver a nada. Allí me sentía libre, liviana, completa, sin peso, sin memoria de dolor, sin miedo al siguiente minuto. Le dije que quería quedarme con él. Entonces cambió su expresión. A tristeza, a certeza. Tienes que regresar, me dijo. Quise discutir, aferrarme, esconderme en esa paz imposible. Pero él solo dijo: mira. Giré hacia la mesa. Vi mi cuerpo pequeño bajo las telas azules. Los focos lo aplastaban con una luz blanca y cruel. El cuarto se volvió súbitamente más denso. Entonces escuché al anestesiólogo decir una sola palabra: «Ups». No fue un grito. Fue peor. Fue casual, breve, humano. Como si algo hubiera fallado por un segundo. Lo vi agarrar un tubo y empujar algo dentro con rapidez. Las pantallas parpadearon en mi visión, aunque no sé si de verdad ocurrió. El aire entero se tensó como una membrana a punto de romperse. Mi padre no dijo nada más. Y entonces sonó. Un estallido seco, fuerte, imposible. Como un chasquido dentro del cráneo del mundo. Fui arrancada de donde estaba. No descendí, no caí. Fui disparada hacia abajo. El peso me golpeó antes que el dolor. Mi pecho era una piedra. Mis brazos, bloques hundidos en agua helada. Respirar parecía un trabajo ajeno y brutal. Por unos segundos entendí lo que era estar atrapada en carne. La libertad se cerró de golpe, como una puerta sellada. Todavía podía sentir el eco de aquella ligereza alejándose. Después me hundí otra vez en la anestesia. Negra e espesa, sin sueños. Lo siguiente fue el traqueteo de una camilla rumbo a mi habitación. Vi a mi madre, y lo primero que dije fue que había hablado con papá. No con un recuerdo. Con él. Al día siguiente, conté lo ocurrido al personal del hospital. Les describí dónde estaba cada uno y qué hacían. La enfermera, el catéter, las telas, el anestesiólogo escribiendo. Y esa palabra. Ups. Insistieron en que nada salió mal durante la cirugía. Dijeron que debí soñarlo. Tal vez. Pero jamás he tenido un sueño tan nítido, tan exacto, tan frío. Ni una paz tan inmensa. Ni un regreso tan violento. A veces pienso en la forma en que mi padre dijo pronto. No sonó como consuelo. Sonó como si hubiera visto algo que yo no pude ver. Y todavía me pregunto qué era eso que buscaba cerca del techo. Porque antes de encontrarlo a él, ya sentía que algo me estaba esperando. Desperté el 28 de abril de 1984 con una calma extraña, como si el día escondiera algo. Era domingo, temprano, y mi cuerpo se sentía ligero, demasiado ligero para ser normal. Me acerqué a mi esposa buscando calor, rutina, algo íntimo que me anclara a la mañana. Entonces, llegó el dolor. Me atravesó el brazo izquierdo como un hierro ardiente.
subió hacia la garganta con una presión brutal, seca, cerrándome por dentro. En segundos sentí que mis pulmones ya no tenían aire. No era ahogo normal. Era como si alguien hubiera vaciado el mundo de oxígeno. La fuerza se me fue de golpe. Le dije a mi esposa, como pude, que aquello parecía un infarto. Media hora después ya estaba en urgencias, rodeado de luces duras y voces rápidas. Recuerdo el metal de la camilla bajo mi espalda. El olor, áspero, a desinfectante. El zumbido eléctrico sobre mi cabeza. Y luego, nada que encajara con lo que realmente ocurrió allí. Perdí el conocimiento. O eso dijeron ellos. Porque yo no vi una sala de emergencias. Yo vi un túnel. No sé de qué estaba hecho. No era piedra, ni humo, ni aire. Pero me absorbí hacia arriba con una velocidad silenciosa. No sentía mi cuerpo. Solo movimiento. Y una luz blanca al final, inmensa, fija, imposible de mirar y imposible de evitar. Cuando llegué, alguien me estaba esperando. Era mi suegro. Llevaba 4 años muerto. No sentí paz al verlo. Sentí una sorpresa helada, casi ofensiva. Le pregunté qué hacía yo allí con él. Me respondió, con una calma que me inquietó más que cualquier grito. No tengas miedo. Simplemente has muerto. Esas palabras me atravesaron más hondo que el dolor del infarto. Le dije que no podía ser. Que mis hijos me necesitaban. Eran demasiado pequeños. Yo no iba a quedarme en ese lugar. No lo acepté ni por un segundo. Entonces otros comenzaron a acercarse. No los reconocí. No sé cuántos eran. Solo sentí su intención antes de distinguir su forma. Querían retenerme. No con palabras. Con fuerza. Mi suegro no me golpeaba. Pero los demás sí intentaban impedir que me fuera. Y yo empecé a pelear. Lanzaba puñetazos y patadas en todas direcciones. Sentía resistencia real, como cuerpos empujando desde una niebla espesa. No había suelo firme. No había paredes. Solo esa lucha absurda, en un lugar donde yo no debía seguir existiendo. Mientras tanto, en la sala, estaba ocurriendo otra cosa. Eso me lo contaron después. Los médicos dijeron que sufrí un paro cardíaco. Que al perder el conocimiento me levanté de la camilla de un salto. Que salí corriendo del cuarto y me escondí en una esquina. Médicos y enfermeras intentaban calmarme. Pero yo golpeaba y pateaba para defenderme. Mi esposa escuchó mis gritos. Me dijo que eran gritos de terror verdadero. No de dolor. De terror. Ella logró acercarse y me habló al oído. No sé qué palabras usó. Pero su voz llegó hasta donde yo estaba. Entre la luz, las sombras y esa pelea imposible. Y en cuanto la oí, abrí los ojos. Volví de golpe. La vi junto a mí. Agitada, asustada, real. Le dije que había estado al otro lado. Ella me preguntó dónde. Y yo respondí que con su padre. El mismo que había muerto 4 años antes. Después, me sedaron, me calmaron y me llevaron a cuidados intensivos. Pero lo peor no fue el dolor. Ni el paro. Ni el miedo de mi esposa. Lo peor fue comprender que 2 escenas ocurrieron al mismo tiempo. En una, yo corría por un hospital golpeando al aire. En la otra, luchaba contra muertos que no querían soltarme. Hasta hoy, no puedo unir ambas cosas de manera lógica. Solo sé lo que sentí. La presión en la garganta.
La falta absoluta de aire, la violencia de aquellas presencias y la certeza de que si me rendía, no volvía. Desde entonces, no le temo a mi último día. Sé que puede llegar en cualquier momento. Y cuando llegue, no pienso luchar como aquella vez. Pero todavía me estremece recordar esto. La muerte me recibió con una cara conocida. Y aún así, tuve que golpearla para regresar.